Bueno, bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en algo súper interesante, la evolución de la literatura española, concretamente desde 1975 hasta nuestros días. Es una historia fascinante, de verdad. Pasamos de una época de censura estricta y muchísimas restricciones a, literalmente, una explosión creativa masiva. Y ojo, porque este mismo estallido de libertad sentó las bases creativas de las historias, series y libros que devoramos hoy en día. Vamos a descubrirlo. Para organizar este recorrido vamos a tocar 5 puntos clave. Primero, la libertad y el fin de la censura. Luego, hablaremos de Eduardo Mendoza como ese gran punto de partida. Pasaremos al auge de la novela policíaca, exploraremos los temas de historia, intimidad y memoria, y para rematar, veremos la juventud y la estética urbana. Arrancamos con la primera parte, libertad y el fin de la censura, el verdadero catalizador de toda esta apertura literaria. A ver, imaginad el contexto. El 20 de noviembre de 1975 marca un antes y un después absoluto. Este hito histórico actuó de inmediato como si se abrieran unas compuertas gigantescas que llevaban décadas cerradas. De repente, permitieron que las influencias extranjeras entraran de golpe, pero lo más impactante fue que supuso la publicación masiva de obras que antes estaban totalmente prohibidas en el país. Y, por supuesto, trajo consigo el tan ansiado regreso de muchísimos escritores exiliados. Un cambio radical. Y claro, de todo este terremoto cultural surgen dos grandes características en las décadas siguientes que la verdad son súper curiosas porque parecen contradictorias. Por un lado tenemos un carácter aglutinador. ¿Qué significa esto? Pues una capacidad enorme de la narrativa para absorber, como una esponja, todas las tendencias y corrientes externas imaginables. Pero, al mismo tiempo, florece una feroz individualidad creativa. Cada novelista empieza a buscar su propio estilo, una visión súper personal para proyectar su mundo interior. Y el resultado de esta mezcla, bueno, es un ecosistema literario espectacular y lleno de energía. Fijaos, de repente tenemos a varias generaciones conviviendo y compartiendo escaparates en el mismo espacio. Los grandes veteranos de la posguerra, como Delibes, Cela o Torrente Ballester, no se quedan atrás. Al revés, se mezclan activamente con la consagrada generación del 50, con autores como Goytisolo y Marsé, y también con las nuevas y rebeldes voces del 68 y 75, como Mendoza y Millás. Es un cruce de caminos sencillamente fascinante. Pasamos al punto 2, Eduardo Mendoza, el punto de partida, ese puente fundamental entre lo experimental y lo popular. Todo este rico caldo de cultivo que os comentaba necesitaba una chispa, un catalizador perfecto. Y los expertos coinciden unánimemente en que ese auténtico Big Bang de la narrativa española actual tiene nombre de novela. La verdad sobre el caso Savolta, publicada por Eduardo Mendoza justo en ese emblemático año, 1975. Pero ¿por qué fue tan rompedora? Pues la genialidad de Mendoza radicó en hacer una mezcla inédita hasta entonces. Él demostró que se podían mantener esas técnicas súper complejas y experimentales de la generación anterior, pero envolviéndolas en una trama policíaca que te dejaba sin respiración. El resultado fue brillante, alta literatura combinada con una historia que, literalmente, atrapaba por completo la atención de un público amplísimo. Ojo, que el impacto de Mendoza no se quedó solo en su debut. El tipo evolucionó y se convirtió en el maestro indiscutible de la parodia, subvirtiendo géneros como la novela negra o la ciencia ficción, con historias icónicas como Sin Noticias de GURB o El laberinto de las aceitunas. Y a la vez se consolidó como un cronista histórico monumental de la Barcelona de entre siglos, con esa maravilla que es la ciudad de los prodigios. Entramos en el punto 3, el auge del género policíaco, la emoción exterior de la intriga. Siguiendo ese camino tan innovador de Mendoza de atrapar al lector, de repente vemos un resurgimiento enorme de la novela negra y de misterio. Y aquí hay que hablar de pesos pesados. Autores clave como Manuel Vázquez Montalbán, con su mítico detective Pepe Carballo, o Antonio Muñoz Molina, con joyas absolutas como El invierno en Lisboa y Plenilunio. Ellos inyectaron una fuerza literaria espectacular a las historias de crimen, dándoles un prestigio rotundo. Y hablando de Muñoz Molina, es fundamental detenerse un segundo en el concepto detrás de su obra Sefarad. Él mismo la define como una novela de novelas. Es un concepto potentísimo, porque demuestra cómo la intriga y la narrativa se elevan a otro nivel por completo, entrelazando historias súper profundas y dolorosas sobre exilios y desarraigos del siglo XX. O sea, dentro de una estructura sumamente ambiciosa, recoge la memoria global del destierro. Vamos con la sección 4. Historia, intimidad y memoria. Mapeando el nuevo espectro de voces.
Con toda esta libertad creativa, la novela histórica se consolidó apoyándose en dos grandes ejes cronológicos. Por un lado, tenemos esa inmersión apasionante en el lejano Siglo de Oro, con superéxitos como El hereje de Delibes o las famosas aventuras de A la triste de Arturo Pérez Reverte. Y por otro lado, hay una mirada necesaria a eventos mucho más cercanos y a menudo silenciados como la Guerra Civil. Ahí destacan fenómenos editoriales abrumadores como Soldados de Salamina de Javier Cercas o La voz dormida de Dulce Chacón. Y en paralelo, surge una dualidad fascinante en los enfoques personales. Por una parte, la reflexión íntima, que es como un viaje hacia el interior, explorando la psicología y la propia existencia, con voces inconfundibles como las de Juan José Millás, Francisco Umbral o Julio Llamazares, y justo enfrente, la novela de la memoria adopta una firme postura de testimonio y compromiso generacional, un terreno hacia lo exterior donde brilla muchísimo la defensa social de autoras como Rosa Montero. Y para añadirle todavía más sofisticación al panorama, emerge la novela culturalista. La verdad es asombroso ver a una serie de autores muy jóvenes adoptar una postura tan analítica y fuertemente erudita hacia nuestra cultura occidental. La aclamada obra Las máscaras del héroe, de Juan Manuel de Prada, ilustra a la perfección esta corriente literaria que está cargadísima de referencias y de pura devoción por el arte. Y llegamos al quinto y último punto, juventud y estética urbana, la voz de la contracultura. Para rematar, una nueva ola de escritores transformó la escena radicalmente, rompiendo con todo y aportando pura electricidad. Dejaron de mirar al pasado y dirigieron su foco a las calles, a los conflictos inmediatos y superreales de la juventud urbana, adoptando una estética cruda y muy ligada a la contracultura. Obras rompedoras como Historias del Cronen, de José Ángel Mañas, La actitud desafiante de Héroes, de Ray Loriga, o El descaro de Sexo, Prozac y Dudas, de Lucía Echevarría, marcaron un cambio de paradigma brutal. Así que, después de admirar este viaje tan alucinante, de pasar del más estricto silencio a la más absoluta y vibrante diversidad literaria, no queda sino dejar en el aire una gran pregunta. Ante un legado creativo tan apabullante, ¿hacia dónde va a evolucionar la próxima generación de novelistas? ¿Cuáles serán esas voces que rompan los moldes de mañana y definan la identidad contemporánea? Es para pensarlo, ¿verdad? Y sin duda, una reflexión perfecta para cerrar nuestro análisis de hoy.